Sí, porque vamos con nuestro siguiente ponente. La viña y, por tanto, el vino no se escapan a las consecuencias del cambio climático que estamos oyendo hablar cada día. Para enólogos, también para viticultores, es fundamental en estos momentos atender a esta situación y tenerla muy en cuenta de cara al cultivo de la vid y a la elaboración de vinos rosados en las próximas añadas. El incremento del grado alcohólico y el descenso de la acidez que está propiciando la subida creciente de las temperaturas son dos de los puntos que más preocupan a nuestros viticultores. Bueno, pues de este tema tan interesante y tan de actualidad nos va a hablar José Ramón Lizarrague. Él es doctor ingeniero agrónomo y responsable del Grupo de Investigación en Viticultura de la Universidad Politécnica de Madrid. Le damos la bienvenida también con un fuerte aplauso. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a los asistentes a este quinto Congreso del Rosado su presencia y agradecer también a todos los organizadores el que me hayan invitado a participar en esta interesante jornada. Sinceramente no he medido muy bien los tiempos, espero poder adaptarme y que lo que vaya a comunicar pues sea de interés para todos. Bien, digo que veía que se me había ido una parte de la pantalla. ¿Qué deseamos los viticultores para un vino rosado? Pues yo he tratado de resumir algún aspecto. Queremos uvas sanas, a ser posible que lleguen a las bodegas sin deshidratación ni pastificación. Queremos que tengan buen color, un aspecto importantísimo para los vinos rosados, que la coloración de las uvas sea homogénea, que no tenga efectos debido a la radiación, especialmente la ultravioleta B, que no haya presencia de síntomas de oxidación en la superficie de las uvas, que el color sea estable. Ahora tenemos la tendencia a que el contenido y la concentración de azúcares sean moderados, posiblemente, aquí lo he expresado en grados Brix, menos de 25 grados Brix. Hoy los rosados se están moviendo en el mundo entre 10 grados de alcohol probable hasta el 13,5, siempre hay alguno que se pasa, pero la tendencia es a moderar esos contenidos. Queremos que los pH sean bajos para que sean estables los vinos, que la percepción sea más satisfactoria y además que den esa sensación de frescura que necesitan los vinos rosados. En principio, los aromas pueden tener una variedad importante. Fundamentalmente la tendencia es a que sean frutales y un aspecto fundamental es que sean exentos de sensaciones verdes. Yo creo que ya del cambio climático se habla mucho y desde el punto de vista de la viticultura hay dos aspectos que la van a condicionar. Uno es que el cambio climático lleva consigo a la elevación de la temperatura durante el ciclo de la vid y en muchos casos, muy frecuentemente, un aumento del déficit de agua, además de incrementos de muchas anomalías meteorológicas, como todos saben. Yo voy a tratar de resumir qué consecuencias tiene la elevación de la temperatura y el aumento del déficit hídrico. En términos generales podemos decir que los aumentos de la temperatura van a afectar negativamente a un aspecto fundamental de la uva rosada, como es la materia colorante, que con los excesos térmicos se va a ver bloqueada la síntesis de antocianos y se van a ver favorecidos los fenómenos de oxidación. Una disminución con la temperatura de los contenidos fundamentalmente del ácido málico, el ácido tartárico es mucho más estable y un problema que lleva consigo
la elevación de la temperatura es el aumento de los contenidos en potasio y la elevación del pH de los vinos, aspectos que deberíamos tratar de paliar o aminorar. Y otro punto importante es que desde el punto de vista aromático los excesos térmicos son también de carácter negativo, porque pueden bloquear también la síntesis de algunos aromas y favorecer la pérdida de los mismos. En cuanto al contenido de azúcares, sería una situación un tanto contradictoria. Si no hay deshidratación, se podría producir con el cambio. Si no hay deshidratación de las uvas, las altas temperaturas reducen la actividad fotosintética y eso podría llevar consigo a menos contenido de azúcares y menos concentración. Y si por otro lado sucede lo contrario, que hay deshidratación de la uva, pues lógicamente eso va a contribuir a la concentración de azúcares y al aumento del grado probable. Desde el punto de vista del déficit hídrico, podríamos hablar de cuándo se produce y qué consecuencias tiene. Podemos decir que si los déficits hídricos se producen de forma intensa antes de que comience la maduración, pues eso va a llevar consigo el aumento de los azúcares, el aumento en parte del potencial aromático, el pH quedaría indiferente y se vería reducida por el déficit hídrico de forma más importante que posteriormente el tamaño de las uvas y la cantidad de la cosecha. El déficit hídrico, si se produce ya durante el periodo de maduración, pues va a tener, como indicamos, un efecto de aumento posiblemente de los antocianos, pero va a depender en parte de cómo le acompañe la temperatura. Estoy hablando de factores aislados. Va a llevar consigo un aumento del pH, de los aminoácidos y de algunas sustancias aromáticas, pero repito que todo esto es, por una parte es el déficit hídrico, pero depende de cómo le acompañe después la temperatura. Y el déficit hídrico durante el periodo de maduración pues va a llevar consigo la reducción del rendimiento, a veces de la acidez, fundamentalmente del ácido málico. Bien, ¿qué podemos hacer frente al cambio climático que va a afectar, repito, a la elevación de la temperatura y del déficit hídrico? Pues verdaderamente hay múltiples alternativas tanto a corto como a medio como a largo plazo. A largo plazo, por lo que se plantea mucha gente, irse a otro lugar donde las temperaturas y el déficit hídrico sean poco afectados, y la migración siempre es una salida, pero yo pienso que la menos deseable. Antes de llegar a eso, pues tenemos soluciones a medio y corto plazo que pueden contribuir a atenuar los efectos negativos de este cambio. Vemos algunas. Desde a medio y largo plazo, pues realizar plantaciones diferentes, mucho más adecuadas a las condiciones de elevación de la temperatura y, lógicamente, de la falta de agua. Podemos pensar en variedades más adecuadas, en portainjertos, en sistemas de conducción y en otros aspectos. A corto plazo, manejar el viñedo de forma diferente, el manejo de la vegetación, el riego, que está muy limitado en nuestra viticultura, es una gran herramienta, especialmente para la producción de vinos rosados, para atenuar o paliar las consecuencias del calentamiento global. Y luego definir correctamente la maduración y el momento de la vendimia.
voy a tratar de dar algunas pautas. Respecto a las nuevas plantaciones, tiene un problema de carácter económico, pero para mí deberíamos ir a sistemas de conducción que se plantaran con una mayor densidad de plantación. A priori, como he indicado, al aumentar la densidad de plantación, aumenta el volumen de raíces que exploran el suelo, las estructuras son más pequeñas y, por tanto, se coloniza y se es más eficiente en el aprovechamiento de los recursos del suelo. De las exigencias que puede tener un viñedo por la mecanización, pues a la menor distancia entre filas posible, compatible con la disponibilidad de agua y que permita a su vez gestionar el viñedo. Pero en principio el aprovechamiento de los recursos del suelo, que es lo más importante, para la misma carga y para el mismo potencial productivo, se mejora con un aumento de la densidad de plantación. En cuanto a las variedades, lógicamente los vinos rosados están muy ligados a las variedades que han sido tradicionales en sus diferentes regiones, pero yo creo que dentro de las que podemos cultivar hay posibilidades diferentes. Deben ser variedades adaptadas, lógicamente, a las condiciones ambientales, a las condiciones culturales y a los objetivos de producción de vinos rosados. En climas cálidos deberían ser variedades poco sensibles a los excesos térmicos, resistentes al estrés hídrico, que fueran, he comentado aquí, de tipo isohídrico, es decir, variedades capaces de regularse, de cerrar sus estomas y conservar su estado hídrico. En principio, el cambio climático tiende a adelantar los ciclos, por tanto, para compensar este aspecto podría ser interesante ir a variedades de ciclo largo y de maduración tardía. Hay que tener en cuenta las tendencias del mercado, que es al final el que manda, y tener una mentalidad abierta. Muchas veces las variedades de vid son algo que forma parte de un patrimonio que está, desde mi punto de vista, excesivamente arraigado, ¿no? La viticultura es algo más que las variedades, a las cuales nos aferramos, desde mi punto de vista, a veces excesivamente. Para la elaboración de rosados, sabemos que en España tenemos un conjunto amplio de variedades que dan características distintas y que tienen todas ellas aptitudes muy interesantes, como es la variedad Bobal, en las zonas fundamentalmente Utiel-Requena, la Garnacha Tinta, la Mencía, Monastrell, Tempranillo, Cariñena, la Rufete, Mantonegro, Listán Negro, Teprat o Sumol, son variedades típicamente utilizadas en las variedades para la producción de rosado. Además, en otros países pues está la tinta barroca, la turiga, la vaga, el castelao, el sensó, el negret, el gamay, malbec o tanat, son variedades también de bastante o de mucho interés. El sangiovese, el montepulciano, Nero Amaro, Nero de Ábala o el zinfandel o primitivo. Y luego hay variedades que también tienen buenas aptitudes para rosados, aunque no las empleemos nosotros con mucha frecuencia, variedades internacionales como el Syrah, el Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Pinot Noir, son habitualmente utilizadas con frecuencia en diferentes países y en diferentes regiones vitícolas. Es importante para la producción, es que el vino rosado, que es un vino, desde mi punto de vista, delicado por muchas razones, por su estabilidad, por su forma de elaboración y por sus características, yo creo que también requiere de patrones bien elegidos para ello, portainjertos, que se adapten bien a las condiciones del suelo y tengan efectos positivos sobre la variedad. Lógicamente, en condiciones de cambio climático, deberíamos ir a portainjertos o patrones resistentes a la sequía, para mí, mejor de vigor alto, en términos
generales frente al cambio climático de ciclo largo. Patrones poco vigorosos y no tolerantes a la sequía y de ciclo corto se pueden emplear, por supuesto, también, pero ya en condiciones muy particulares. En cuanto a los sistemas de conducción, es decir, las formas, las geometrías que tienen que adaptar los viñedos, pues adaptados al tipo de viticultura, deben ser sistemas de conducción lógicamente adaptados a las condiciones ambientales y que estén en equilibrio con lo que queramos producir. Necesitamos sistemas de conducción con una adecuada relación de hojas a fruto, es decir, la superficie foliar a peso de cosecha que tenga un determinado equilibrio y que proporcionen, que esto es fundamental, condiciones microclimáticas adecuadas de temperatura, de estado higrométrico, de exposición a la radiación. Desde mi punto de vista, para los vinos rosados es fundamental evitar sistemas de conducción que sobreexpongan las hojas a la radiación y que exterioricen los racimos, especialmente en zonas cálidas y en el futuro que nos espera en parte. Yo creo que deberíamos ir a una viticultura de racimos a la sombra, bien iluminados y bien ventilados, pero a la sombra, que no es fácil conseguirlo todo. Sistemas altos, siempre que nos lo podamos permitir, de tal forma que se alejen del suelo fundamentalmente a la cosecha. Inconveniente, más gasto de energía, más consumo de agua con mucha frecuencia. Deberíamos ir siempre, en toda la viticultura, en climas cálidos como en climas templados o en climas fríos, siempre a sistemas porosos, es decir, sin amontonar hojas y sin amontonar racimos. La radiación con pocas capas de hojas. No conducimos en general bien nuestros viñedos. Vamos a una viticultura generalmente amontonada y con mala disposición de los racimos. En principio, yo entiendo que, por independencia de cuáles son las tendencias, deberíamos ir a sistemas no posicionados, como pueden ser los vasos, los sistemas en sprawl, los ejes verticales, algunas pérgolas que sí que se posicionan pero cumplen papeles semejantes, de tal forma que interceptan las hojas la radiación y sombrean a otras y generan microclimas adecuados para los racimos. Bueno, simplemente quería comentar respecto a los sistemas de conducción que cuando tú tienes hojas amontonadas y por tanto hay sombreamiento excesivo de hojas, la fotosíntesis es menos eficiente, es decir, se fabrican menos azúcares y, sin embargo, como se tienen que equilibrar los flujos de masa, hay exportación de potasio. Entonces, a nosotros que nos ocupa y nos preocupa el pH, el amontonamiento de los sistemas de conducción es totalmente negativo. Tiene que haber porosidad. Y, por otra parte, las uvas sombreadas pues tienden a tener pHs más bajos y acideces más altas. Si por el contrario tenemos hojas bien expuestas, es decir, no digo parte, sino la totalidad de nuestra planta o de nuestro viñedo tiene las hojas bien expuestas, la fotosíntesis es más eficiente y se reduce la exportación de potasio desde las hojas a los racimos. Vamos a ver, es un comentario muy simple. En el periodo de maduración, que es en el que se puede acumular más del 80% del potasio que aparecerá en la uva, el potasio no va del suelo a la fruta, a las uvas, sino va del suelo a las hojas y de las hojas a las uvas, porque los vasos que conducían anteriormente los compuestos desde las raíces directamente a las hojas ya no funcionan durante el periodo de maduración. Por tanto, si las hojas están bien expuestas
y no hay amontonamiento, generalmente podemos favorecer pHs más bajos y también, en términos generales, acideces más altas. Ahora bien, si lo que exponemos son los racimos, las uvas a la radiación, pues tenderemos a elevar el pH y reducir la acidez. Por eso he dicho anteriormente que deberíamos conducir nuestros viñedos de tal forma que tuviéramos sistemas de conducción con una buena cantidad de hojas en absoluta amontonada, totalmente porosas, y que esa geometría de nuestros sistemas proporcione condiciones de muy buena iluminación a los racimos, pero siempre a la sombra. Bueno, voy a avanzar, es decir, nosotros la única alternativa prácticamente que hemos utilizado en la viticultura como tendencia futura en general en la viticultura española y por supuesto en la de Castilla-La Mancha exactamente igual, como alternativa al vaso tradicional y a las algunas limitaciones que puede tener respecto a algunos objetivos, hemos tendido a utilizar únicamente sistemas de conducción como este de aquí en espaldera. Pero las espalderas se pueden hacer evolucionar, se pueden abrir en su parte superior, se puede dejar suelta totalmente la vegetación e ir modificando el sistema que habitualmente empleamos, que es un sistema paralelepipédico que en zonas cálidas y en condiciones de cambio climático probablemente no sea el más adecuado, aunque la gestión sea la más sencilla. Hay sistemas alternativos, para mí los sistemas no posicionados, como pueden ser ejes verticales o sistemas en sprawl, o incluso sistemas parcialmente posicionados como las pérgolas, que proporcionan condiciones mucho más adecuadas para el crecimiento y la composición de las uvas. Bueno, una vista de una espaldera clásica, muy bien guiada y muy fácil de gestionar desde el punto de vista de la mecanización, porque las máquinas, hemos adaptado nuestros sistemas a las máquinas. Hubiera sido quizás más interesante adaptar las máquinas a los sistemas de conducción. A veces las espalderas proporcionan buenas condiciones, pero frente a esto hay algunas alternativas, como son, por ejemplo, espalderas que estamos llamando abiertas, que se van a abrir, que se abren aumentando los sarmientos que se dispersen y proporcionando sombreamiento a los racimos. Sistemas, por ejemplo, como los vasos siguen teniendo gran cabida dentro de la viticultura, tienen la limitación posiblemente de la mecanización, pero proporcionan condiciones muy favorables para la evolución de los racimos y la composición de la uva. Ejes verticales, que también son de difícil mecanización, pero proporcionan posibilidades de rendimientos interesantes y condiciones muy adecuadas, y con intervenciones moderadas. Sistemas como estos, como son los sprawl de tipo, este podría ser el californiano, pero hay muchos tipos. El sprawl es una palabra que siempre lo comento porque hay mucha gente que no está familiarizado con ella. La traducción sería desparramado. Es decir, pero bueno, lo de un sistema desparramado no nos suena muy bien generalmente, pero son sistemas no posicionados que permiten interceptar radiación y proporcionar sombreo. Son sistemas de alta porosidad y que proporcionan, a los racimos condiciones muy favorables. Y yo entiendo que estas condiciones de buena iluminación y de sombreamiento intenso y alejados en el suelo pueden ser sistemas muy interesantes para la viticultura de los vinos rosados. Hay gente que ha tomado
otro tipo de medidas en las espalderas se está haciendo, ¿no? Como es el utilizar mallas para reducir la radiación directa. Las hay de muchos tipos, mallas, films de plástico, etc., que se están desarrollando bastante con vistas a generar microclimas en las zonas de racimos más favorables para conservar elementos como son aromas, para reducir la evolución negativa de la materia colorante o mantener condiciones de acidez o de pHs más bajos. Es decir, que sistemas que nos proporcionen cambios que de alguna forma traten de oponerse a las condiciones fundamentalmente de la elevación de la temperatura. Por penúltimo, quería comentar dos aspectos. El riego es una de las herramientas que nos puede permitir, de alguna forma, tratar de paliar los efectos del calentamiento global y del déficit hídrico. Primera consideración que yo he querido hacer aquí es que diariamente siempre se produce un déficit hídrico en el viñedo. La velocidad de transpiración es más rápido que la absorción de agua por las raíces y el transporte hacia las hojas. Otra consideración que quería hacer es que el crecimiento vegetativo y el de la uva antes del embero, es decir, en fases tempranas, son muy sensibles al déficit hídrico y que, sin embargo, la actividad fotosintética es menos sensible que el crecimiento vegetativo o el de las bayas a la falta de agua. Tenemos que tener en consideración que después del embero la uva es bastante, no muy, pero bastante resistente al déficit hídrico. Y otra consideración que me parecía interesante es que el 75% del consumo de agua se produce apenas en 4 horas durante el día, antes de las 14 horas solares. El agua es un bien desgraciadamente escaso en nuestra viticultura y además escaso particularmente respecto a las dotaciones para el viñedo. Yo no acabo de entender por qué el viñedo de alguna forma está más limitada su dotación de agua que el de otros cultivos. Siempre se ha considerado que era un factor negativo, que hay gente que ha llegado a considerar que hay cultivos de secano y cultivos de regadío. Eso es un concepto anacrónico y sin ningún fundamento. Y quería comentar un aspecto. La cantidad y la calidad no son opuestas. Lo que pasa es que sucede que con altos o con mayores rendimientos conseguir composiciones de la uva acordes con nuestros objetivos es más difícil. Pero no hay un argumento que realmente defina, es un argumento popular. Y pensar que el agua es buena o mala para el viñedo, pues son tópicos que yo creo que ayudan poco al desarrollo de la viticultura. Y de hecho, estos tópicos llegan, para mí estos tópicos o esta falta de conocimiento llega hasta tal punto que las dotaciones que dan las confederaciones hidrográficas al viñedo son menor que a otros cultivos. Yo no entiendo, no creo que haya ningún argumento ni ninguna razón que no sean cuestiones tradicionales y formas de pensar basadas más en la intuición que realmente en un conocimiento objetivo. Bueno, a mí me gustaría que el agua lo utilizáramos bien, por tanto, que el riego se hiciera de forma calculada y programada, de manera que seamos eficientes en el uso del agua. Lógicamente, yo ya no pienso... 3 minutos, bien. No pienso en
ya me he distraído. No pienso en otra alternativa diferente para regar el viñedo que los riegos localizados de alta frecuencia. Yo para ello, los riegos llamados por goteo, pues prefiero riegos para condiciones de cambio climático de baja caudal y baja presión, con altos coeficientes de uniformidad, sectores que se adecúen a los suelos, a la topografía, y que primero se haga el diseño agronómico y no el hidráulico, que se hace habitualmente siempre al revés en la viticultura. Riegos que permitan reducir la evaporación, nos podemos plantear el riego nocturno, siempre podemos plantearnos también, por eso lo he dejado con interrogante, riegos entrerrados, importantísimo para ser eficientes en el uso del agua es tener agua de buena calidad y, o si no, tratarla adecuadamente. Instalaciones con buen mantenimiento, limpias, con buenos métodos de filtración y evitar barbaridades como cortar el riego durante la maduración o después, que incluso hay denominaciones de origen que así lo tienen contemplado en sus reglamentos, cosa que algún día tendrían que explicar por qué han tomado ese tipo de medidas y en qué se han basado realmente para ello. Yo creo que cuando menos peligroso es el riego es durante el periodo de maduración. Y por último, simplemente decir que el estado de madurez y la época de vendimia, y particularmente en los vinos rosados que son muy sensibles, es un aspecto decisivo y que habría que revisarlo, que sean momentos de vendimia acordes con las exigencias del mercado, con las exigencias de la enología y adaptar luego procesos de elaboración y crianza. Yo creo que es importante para la maduración, seguimiento de maduración adecuados, que no se practican. Yo por lo menos conozco muy pocas bodegas que lo hagan con rigor suficiente para determinar correctamente la composición de la uva y el momento de vendimia, el análisis sensorial, parcelar, seleccionar, método de transporte y la recepción. Quería decir, en el caso de los vinos rosados, esto es un esquema muy clásico, tanto cuando se emplean variedades blancas como cuando se emplean especialmente variedades tintas, pues nosotros, ¿cuál sería el momento adecuado? Pues yo entiendo que este momento es inadecuado, hacerlo demasiado pronto con fruta inmadura no tiene ningún sentido, pero pasarnos a fruta seca, miel y sensaciones de cera en un vino rosado no es lo que hoy pienso que pide el mercado, y hay que definir un momento correcto donde aparezcan, dependiendo de la variedad de las condiciones, sensaciones cítricas, frutales, melón, frutas de hueso, bien, o manzana. Y en el caso de las variedades tintas volveríamos a lo mismo, ¿no? Es decir, en las variedades tintas el llevar a las bodegas fruta inmadura yo creo que no tiene sentido, porque luego es muy difícil conseguir un objetivo de éxito. Las variedades tintas, yo entiendo cuando en la producción de rosado van hacia frutas negras, azules, mermeladas, frutas cocidas o pasas, es también muy poco deseable, y hay un punto clave donde quizás sean expresiones de frutos rojos donde deberíamos buscarla. Simplemente quería comentar con estos pequeños perfiles que el momento de la vendimia puede cambiar muchísimo las características de la uva, y pocos días de diferencia en el momento de la vendimia, siempre que ésta sea adecuado, pues nos puede dar lugar a características de la uva deseables o no indeseables. A veces en plazos muy cortos de una semana o 2 semanas podemos conseguir objetivos muy diferentes. Aquí tienen, por ejemplo, en el caso de los aromas, como por ejemplo, esto era un ejemplo de la variedad Garnacha, una variedad para mí exquisita para la producción de vinos rosados, como por ejemplo en una primera fecha predominaba el carácter frutal y una semana después ya había
descendido brutalmente y con el paso del tiempo pues evolucionamos hacia sensaciones especiales, sensaciones muy diferentes. En el plazo de una semana o 2 semanas, conduciendo adecuadamente nuestros viñedos, las fechas de vendimia pueden ser decisivas para los perfiles de los vinos rosados, que son para mí vinos tremendamente sensibles desde este punto de vista. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Luis Arrague, por esa aportación científica interesantísima al Congreso.